Daniel Arroyo, muy buenas noches, bienvenido a Solo Periodismo. ¿Cómo le va? Ana Sicilia lo saluda. Muy bien, buenas noches y un gran gusto. Bien, Daniel, ya pasó más de un mes, 34 días de aislamiento obligatorio. Mirando en perspectiva y considerando el escenario actual, ¿qué análisis puede hacer? La situación es crítica en materia social, sin lugar a dudas, pero la verdad que en los barrios donde hay hacinamiento, donde hay más dificultades, donde en general duermen 5 personas en un cuarto y de por sí es complicado cumplir la cuarentena, se está haciendo un aislamiento social, barrial, se está haciendo un aislamiento comunitario. A mí me parece que en un contexto difícil, complicado, donde aumentó la demanda de asistencia alimentaria. Nosotros, antes del inicio del coronavirus, teníamos 8 millones de personas que requerían asistencia alimentaria y hemos pasado a 11 millones. Ha habido un parate en la actividad económica, no solo de los más pobres, sino del que hace Durlock, del gasista, del plomero, del carpintero. Ha habido una caída importante. Aún en ese contexto, yo veo que se está cumpliendo de manera óptima el cuidado, el aislamiento en los barrios, y algo que recién se mencionaba, lo que tiene que ver con los mayores, con las personas mayores, sobre todo las iglesias van armando esquemas para que las personas mayores puedan estar aisladas previamente en el barrio. En un contexto difícil, yo creo que se está cumpliendo el aislamiento, porque mucha gente que la pasaba mal antes, que realmente la tiene complicada por falta de ingresos. Daniel, no te quiero meter en un tema que no es de tu competencia directa, porque estamos hablando de los geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires. El episodio de hoy tal vez nos marcó mucho, pero sé que sos una persona que ha trabajado bastante el tema social de los adultos mayores, y por eso quería pedirte una reflexión acerca de lo que está pasando hoy con los adultos mayores, porque aparentemente aparecen en el eje de la discusión cuando desde el gobierno de la ciudad, por ejemplo, se les pide que se queden adentro y aparecen resoluciones que generan controversia, incluso hasta judicial. Pero también vemos esto, ¿no? Estos lugares que de residencias para adultos mayores se terminan transformando en morideros. Y como sé que sos un conocedor y además una persona con mucha sensibilidad social, quería pedirte una reflexión acerca de lo que estás viendo que ocurre en los diferentes lugares de la Argentina. Sí, previo al coronavirus, ya hace tiempo, el Papa, cuando habla de la sociedad del descarte, lo que ha planteado vos, habla de los jóvenes y de los adultos mayores. Dice que son la sociedad que tiene más dificultades, a los que pocos le dan bolilla, los que la viven más crítica de por sí. Está claro que los adultos mayores, además de sufrir más el tema de la pandemia, de estar más expuestos a este virus, vienen de situaciones críticas. Hay mucho para trabajar en la Argentina, hay muchas cuestiones sociales para trabajar en Argentina, pero sobre todo el cuidado de los mayores, los que están en los geriátricos, los que están en hogares, pero también el acompañamiento, también el rol de los mayores en la sociedad, el darles un lugar, el respetar la experiencia. A mí me parece que somos en general una sociedad que no apuesta un poco en los mayores, que no les da a los mayores, a los adultos mayores, el rol que tienen que tener de alguien que está 5 pasos adelante en la vida, que tiene mucho para contar, que tenemos nosotros que escuchar mucho y también cuidarlos cuando han pasado su vida laboral, y en particular los que están en geriátricos, en instituciones. Yo he recorrido muchas instituciones donde hay abuelos, donde hay adultos mayores, son de distinto tipo, pero la verdad es que hay que hacer una revisión grande. Me parece que pasado el coronavirus, cuando encontremos el camino de salida social, hay varias cosas que hay que revisar en Argentina, en todo el país, no me refiero a ninguna jurisdicción en particular. La situación de los mayores, el rol que le dan a los mayores, y en particular los que están en hogares, en general, hay que revisarlo verdaderamente. Estos casos que han salido, está claro que se trata de algo tremendo que han vivido, pero la verdad que creo que como sociedad no le estamos dando a los mayores el lugar que tienen que tener, no le estamos respetando ese rol de experiencia que tienen y del que todos tenemos que aprender. Vamos al punto que recién empezabas a hablar cuando te preguntaba Ana respecto de este programa que se ha lanzado y que propone efectuar la cuarentena dentro del barrio, ya no dentro de la casa, para los sectores más vulnerables. Uno imagina que en las próximas horas el presidente Alberto Fernández anunciará tal vez una cuarta fase de cuarentena. Se habla de una cuarentena más focalizada en los distritos con mayor conflictividad pandémica, y seguramente uno de esos distritos es la capital federal y fundamentalmente el Gran Buenos Aires. Y allí hay mucha barriada humilde,
mucha barriada con carencias sociales, históricas, estructurales. ¿Cómo están trabajando para prever que la llegada del coronavirus y en todo caso del pico máximo de la pandemia no los afecte de manera dramática a estos sectores? Acá hay que distinguir dos situaciones. Uno, los grandes centros urbanos, conurbano bonaerense y Ciudad de Buenos Aires, que es el gran centro urbano de la Argentina, más Rosario, Córdoba, San Miguel de Tucumán, donde hay una concentración de población muy fuerte, donde hay más pobreza, más conflicto social, donde hay mayor cantidad de gente. En esa realidad nosotros pusimos en marcha un plan que se llama Barrio Cuida al Barrio. ¿Quiénes son los creíbles en el barrio? Los que viven en el barrio. Entonces hicimos algo realmente bastante básico, que es en las 3 o 4 entradas que tiene un barrio pobre, una villa, un asentamiento o un barrio precario, poner un gazebo. Ahí hay controles de salud cuando alguien entra y sale, sobre todo la gente que va a trabajar. Ahí se toma la temperatura, se trabaja todo el tema del aseo, todo el tema de la lavandina, se mejora todo el tema del aseo de los artículos de limpieza, alcohol en gel, y luego al entrar en la casa. El valor de eso es triple. Uno, la gente del barrio, y claramente ese es el principal valor para que esto sea aceptado por todos. Segundo, que se aprovecha para ir casa por casa, para analizar, para identificar qué pasa dentro de las casas. Algo que pasa dentro de las casas hoy es el tema de violencia de mucha gente que la Sí. no solo por el problema de ingreso, ¿no? También por el problema de violencia de género. Y lo tercero que se hace en este esquema es empezar a articular y a trabajar, a articular con la denuncia de los casos de violencia de género, a poder trabajar otras cuestiones que tienen que ver con empezar a construir el camino de salida y generar. El barrio Cuida al Barrio para mí es el modelo que hay que aplicar, porque es trabajar con el propio voluntario del barrio, que son los que todos le creen todos los días caminando. Te escuchamos, lamentablemente, viste esta cuestión de la tecnología que nos vemos obligados a utilizar producto de la situación de la pandemia y del aislamiento. Te escuchamos con alguna dificultad. Vamos a tratar, mantengamos la imagen, vamos a tratar de tomar contacto a través de una línea telefónica, porque realmente es muy importante lo que estás haciendo, la explicación de cómo funciona o va a funcionar y está funcionando ya el programa del barrio Cuida al Barrio. Creo que es, me parece, una de las políticas sociales activas más importantes en este momento que estamos atravesando. Y es evidente también que la otra política activa tiene que ver con la necesidad de que lleguen los alimentos y los insumos básicos a las barriadas más humildes. Y hay que decirlo, hace algunas semanas estábamos hablando de una situación que evidentemente generó alguna controversia y muchísima preocupación en el propio gobierno y que tiene que ver con algunos sobreprecios en compras de algunos productos y de insumos que tenían que ver justamente con la distribución de alimentos. Me contabas, Néstor, que hay un informe en este momento que habla de una investigación interna que se está llevando a cabo incluso dentro del propio Ministerio de Desarrollo Social. Sí, y la Procuración de Investigaciones Administrativas a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, después de 2 semanas de buscar pruebas, detectó que en las segundas y terceras líneas del Ministerio pudo haber existido un mecanismo para favorecer a determinadas empresas que, como se conoce habitualmente, cartelizan ese tipo de compras. ¿Qué significa esto? Que en realidad hicieron como que había una oferta de precios, una invitación a varias empresas, cuando en rigor lo que había era una cuestión direccionada. Pero insisto, el informe habla de las segundas y terceras líneas y sugiere que este es un mecanismo que evidentemente no es nuevo. Siempre es bueno revisar lo que se pudo haber hecho o mal o no con los debidos controles. Por eso es importante tu palabra y me interesa saber cómo se pararon ante esta situación, pero sobre todo mirando hacia el futuro y teniendo en cuenta que el episodio debe haber generado algún cortocircuito, pero hay que seguir suministrando alimentos y prestaciones a los sectores más vulnerables y eso no se puede detener y además en este momento hay que incrementarlo. Sí, efectivamente hay que incrementarlo. Lo que se hizo fue un sumario interno, una investigación interna. Hay una investigación judicial claramente. Junto con eso se suspendió la compra. Esto nunca se pagó, no sucedió. Sí, no sucedió que efectivamente se pagara. Y un cambio de funcionarios. Para adelante hay 2 temas centrales y que yo creo que son las claves para las compras del Estado.
Uno, que se fijó una regla distinta ahora, y es el Estado para comprar alimentos, lo máximo es precios máximos mayoristas. O sea, se termina el debate del precio. El Estado no puede comprar arriba de precios máximos mayoristas. Ahora nosotros estamos iniciando, ahora ya, una nueva compra de alimentos, y todos los alimentos que vamos a comprar, los que se presenten para poder venderle al Estado, siempre tiene que ser precio de precio máximo mayorista para abajo. Antes no estaban los precios máximos, ahora sí, y esto nos da una regulación clara que resuelve el problema del precio. El segundo punto, que a mí me parece también clave acá, es que se presenten todos. Y por eso nosotros estamos invitando a través de la plataforma del Comprar, que es la plataforma que usa el Estado nacional para todos aquellos que quieran venderle al Estado, para que participen todos, productores grandes, chicos, medianos, la economía social, las empresas recuperadas. Nos vamos a un esquema ahora de compra de alimentos que está claro cuál es el precio máximo, es el precio máximo mayorista, de ahí para abajo, y con la idea de que participen todos. La situación alimentaria es crítica en la Argentina. Pasamos de 8 millones de personas a 11 millones de personas que reclaman alimentos claramente, y eso exige varias líneas de acción. Una es extra la compra de alimentos, otras son varias que hemos llevado adelante, lo que tiene que ver con fondos rotatorios, transferimos fondos a las provincias y los municipios para que compren alimentos, la tarjeta alimentaria, que le extendimos a 1,5 millones de personas, y varias modalidades más. Bien. Para atender una situación que es realmente crítica. Sí, Daniel, y a propósito de atender la situación, digo, los organismos, las organizaciones sociales juegan un rol muy importante ahí, y entiendo que se está trabajando para fortalecer la articulación. ¿De qué se trata ese trabajo y cómo va a ser de acá en adelante, mirando hacia el futuro, como decía Mauro recién? Nosotros trabajamos permanentemente con las organizaciones sociales. Yo soy los que creen que los movimientos sociales son parte de la solución en la Argentina y que ahí hay un rol clave. La Argentina lo mejor que tiene es la red social. Lo mejor que hay en la Argentina de verdad es la red social, más allá del Ministerio de Desarrollo Social. Lo que hay es una gran red que tiene que ver básicamente con escuelas, organizaciones sociales, iglesias, que sostienen una situación muy crítica. Ese es el punto clave. Mañana vamos a tener una reunión particular con las organizaciones sociales, pero el punto clave tiene que ver con desarrollar actividades que atiendan la situación en 3 planos, a mi modo de ver. Uno, acá hay que sostener los ingresos. El aumento de la cuestión alimentaria no es solo porque hay gente más que tenía planes sociales que hacía changas y se quedó sin hacer changas y ahora va a un comedor, sino también porque hay una parte de la población que no tenía nada que ver con el Ministerio de Desarrollo Social ni con los municipios, el que hace Durlo, que el carpintero, el taxista, que se quedaron sin ingresos, que tenían un ingreso informal pero sostenido y vivían de eso, y hoy están yendo para la mayor demanda alimentaria. O sea que hay que sostener los ingresos de familia, el IFE ahí, el ingreso familiar de emergencia, para mí es el punto clave porque realmente ha ayudado y ha cubierto y está cubriendo ahora 8 millones de personas. El refuerzo alimentario, que es parte de lo que yo estaba contando antes, sí. Y el Daniel, menor movimiento en los barrios es la clave. Sí, considerando todo este escenario, ¿se puede decir hoy en día que no falta ningún plato de comida en ninguna mesa de toda la Argentina? La situación alimentaria es despareja. Hay lugares donde se está cubriendo más y lugares donde se está cubriendo menos. Nosotros armamos un comité de emergencia a nivel nacional con intendentes, organizaciones sociales e iglesias, y lo mismo se replica en cada municipio de los grandes centros urbanos, donde está el municipio, organizaciones sociales e iglesias. Ahí claramente, ahí lo que se está viendo con claridad, identificando barrio por barrio, es despareja la situación. Sí. Hay mucha gente que la pasa mal de verdad, estamos reforzando mucho en las zonas más críticas, pero estamos ante una demanda realmente. En 15 días pasamos de 8 millones a 11 millones de personas con asistencia alimentaria, se está cubriendo de manera despareja con todos participando, no es Daniel, solo acá el Estado Nacional. Daniel, 3 preguntas en una. La primera, Ernesto Adida te habla, ¿cómo te va? La primera, ustedes tienen un presupuesto para la tarjeta alimentaria de 70.000 millones de pesos. ¿Van a necesitar cuánto más? Porque en este escenario vas a necesitar mucho más. 2, la segunda pregunta que es más importante para mí que la plata. ¿Cómo está la calidad de la canasta alimentaria que le estás dando? Porque vos bien sabés que los barrios más pobres tienden a comer más carbohidratos, más cosas que no hacen tanto bien para tener más saciedad. Y la tercera, ¿en cuánto tiempo prevés vos que va a empezar gran parte de esa gente a dejar de usar la tarjeta alimentaria? La tarjeta alimentaria
Son 70.000 millones de pesos este año, cubre 1,5 millones de personas. Hay 1.100.000 que tienen el plástico, tienen la tarjeta y compran. Y antes la carga era el tercer viernes de cada mes, ahora la cargamos semanalmente, de modo tal que se puedan organizar todas las semanas las familias y además evitar las aglomeraciones de que todos juntos se carga el tercer viernes de cada mes. Sin duda tenemos que reforzarlo y estamos trabajando en esta línea. Lo que tiene que ver con la calidad de los alimentos, acá el punto clave es la descentralización. La tarjeta alimentaria, la tarjeta para el comedor, transferir fondos a los comedores, es lo que les permite comprar directamente. Cuando el Estado compra de manera centralizada, además de las dificultades que tiene, termina comprando secos. Y acá la clave es leche, carnes, frutas y verduras. Por eso cuando alguien tiene tarjeta alimentaria, la familia va a comprar, sabe qué comprar. De hecho, el 60% de las compras con la tarjeta alimentaria son estas que estaba diciendo, leche, carnes, frutas y verduras. Y claramente lo que hay es un esquema de descentralización. La mejor calidad alimentaria se da en la medida que se da más descentralización. Cuando la capacidad para comprar la tienen los que están en el comedor, la tiene la familia, no solo porque fomenta el desarrollo local, no solo le va a comprar la verdulería de la esquina, a la vuelta y mueve la economía del lugar, sino porque va a comprar sobre todo frescos y va a mejorar la calidad nutricional. Ahora, Sobre cómo se da la situación social para adelante, está claro que la situación es crítica, es imposible saber cuáles van a ser los índices de pobreza a mitad de año, porque el contexto es absolutamente inusitado y hay una caída fuerte de actividad económica a nivel mundial, pero hay una gran red y una cobertura social en Argentina que está acompañando a mucha gente que la pasa mal. en ese punto, ministro, buenas noches. En ese punto quería hacer hincapié. Cuando termine, cuando pase la pandemia, cuando empiece a regresar paulatinamente la normalidad, el punto de partida sobre el cual va a arrancar su gestión va a ser mucho peor que el que tenía el 10 de diciembre pasado. ¿Tiene evaluado qué cantidad de gente va a estar requiriendo asistencia alimentaria si ahora se incrementó en 3 millones en los últimos tiempos? ¿Qué secuela puede dejar en cantidad de gente la pandemia como gente que requiere de asistencia alimentaria? Bueno, eso va a tener que ver claramente con cuánto se activen las changas y la economía informal. La clave para entender la pobreza en los grandes centros urbanos en la Argentina es el costo de los alimentos y las changas que existen. La actividad informal de la economía, la pobreza tiene que ver con cuánto le cuesta a uno vivir y cuántos ingresos tiene la familia. Como está claro que han bajado los ingresos producto de la cuarentena, la situación se ha puesto complicada. No vamos a volver, nosotros pasamos de 8 millones a 11 millones de personas, no es que volvemos a 8 millones en cuanto empiece la actividad. No, exactamente, vamos a tener mucho para trabajar, va a haber un gran esfuerzo por delante. Ahora la reconstrucción, el camino de salida es con trabajo, es de abajo hacia arriba. Y la Argentina es un país, 24 provincias y 2.200 municipios. Entonces, ¿cuáles son los sectores productivos en cada municipio? ¿Por dónde vamos a encarar? ¿En dónde vamos a apuntar al textil y a la construcción o a otro sector? Tenemos que estar muy finos en eso para ir fortaleciendo cada sector productivo que masivamente incorpore gente, para ir construyendo este camino de salida. Y también está el tema del crédito. Así como está el gran debate en Argentina sobre el crédito arriba, el Banco Central, las pymes, cosa que es clave y sostiene el trabajo en Argentina. Hay un 40% de la gente que le faltan máquinas y herramientas para trabajar, que está tomando crédito en el sector informal al 200% de interés anual. Entonces, construir ese que veníamos nosotros encarando y vamos a tener que fortalecer un sistema de crédito no bancario a tasas bajas del 3% anual, también va a ayudar a empezar a mover Daniel, todo esto. Por ahí hay que ir. ¿Cuánto se calcula? Yo sé que es difícil hacer estadística en este momento tan difícil, pero ¿cuánto se calcula de caída de sectores medios que tenían, relativamente resuelta su economía familiar y hoy, ante la situación social y, por supuesto, agravado por la pandemia, se cayeron y están reclamando asistencia del Estado? Hoy tenemos 4 realidades sociales críticas. Una son las personas que ya estaban en situación de pobreza y ya iban a los comedores. Segundo, la gente que entraba y salía. Tenía un plan social, hacía changa y cuando andaba mal, algún viernes, algún lunes iba a un comedor, pero su base era el ingreso de las changas. Tercero, el informal integrado.
el que tiene ingreso informal en la Argentina, Claro. pero no estaba asociado a la cuestión social. Es lo que digo, el mozo, el taxista, el que hace Durlock, claramente, gente que vivía de ingresos diarios, que tenía su ingreso, algún nivel de ahorro o no, y hoy claramente quedó en cero. Y después cuarto es el sector formal caído, o sea, el que tiene trabajo formal, pero la tiene muy complicada, la tiene difícil, tenía ingresos muy justitos. Todo eso conforma una situación social crítica. Es difícil establecer eso en números y estadísticas. La pobreza a fin del año pasado, en el último semestre era 35%, medido por el INDEC, pero en el último trimestre era casi 38%. Está claro que eso ha aumentado en este contexto. Difícil cuando se mida, la pobreza se va a volver a medir a mitad de este año, el 30 de junio. Los datos van a estar en septiembre, pero el INDEC va a medir el 30 de junio. Difícil proyectar en este contexto, va a tener que ver mucho con qué nivel de apertura y cómo se vaya dando la apertura económica. Algo que acompaña mucho es la contención del Estado. 8 millones de personas recibiendo el IFE, el ingreso familiar de emergencia, de 10.000 pesos, marca la gravedad y marca la presencia que tiene el Estado, las dos cosas a la vez. Sí, Daniel, mañana decías tenés una reunión con organizaciones sociales. Digo, la semana que viene, a partir del lunes, es una nueva fase de aislamiento, de cuarentena. Hay varios frentes abiertos, varias aristas que atender. ¿Cuál es ahí la mayor preocupación o dónde vas a poner el foco de cara a la nueva fase? No, hay dos cuestiones centrales acá. Fortalecer lo alimentario. Como yo antes decía, la asistencia alimentaria es despareja. Tenemos que consolidar eso. Y eso es de abajo hacia arriba, es identificar en cada barrio y en cada comunidad con el comité de emergencia local dónde estamos en situación más crítica y fortalecer ahí, esa es una. Y dos, es el tema, esto de la cuarentena barrial, lo que nosotros llamamos la cuarentena comunitaria, y reconstruir las changas en el barrio. Esto es el arreglito en la casa, en la escuela, en el centro comunitario, el menor movimiento posible dentro del barrio. Esos dos son los focos centrales. Acá hay que sostener los ingresos, generar las changas en el barrio, en esto lograr el menor movimiento en el barrio, esto que yo antes llamaba el plan, el barrio cuida al barrio, Sí. y reforzar la asistencia alimentaria en los lugares donde realmente está complicado. Daniel, gracias como siempre por la amabilidad de permitirnos este diálogo y por supuesto por contestar todas las preguntas de Solo Periodismo. Muchas gracias a ustedes.